Nos encontramos en pleno debate sobre las bondades, riesgos y peligros de la inteligencia artificial. En esta bisagra entre el mundo que conocemos y la distopía, conviene recordar las palabras de Claude Shannon, padre del bit y de la teoría de la información, afirmando, hace ya más de medio siglo, que visualizaba un momento en el que seremos para los robots lo que los perros son para los humanos. Él apostaba por las máquinas. ¿Llegará esa era? Nosotros nos ocupamos ahora de la inteligencia artificial para poner un poco de luz aquí, en el foco. En los últimos días hemos oído a dos referentes de la inteligencia artificial como Altman y Hinton reconocer el inmenso peligro al que la inteligencia artificial puede conducir a la humanidad. Las preguntas para cada uno de nosotros son numerosas, los interrogantes ante ellas innumerables. ¿Subirías tu cerebro a la nube con la idea de un día transferirlo a otro cuerpo? ¿Te implantarías un chip en el cerebro para ser más inteligente o tener más capacidades? ¿Dejarías a tu bebé al cuidado de un robot? ¿Contratarías a la inteligencia artificial de abogado para que llevara tu caso? ¿Confiarías en ella como juez? ¿Permitirías que te operara? Ya lo hace, ¿eh? Se llama Da Vinci. Vamos a hablar de lo que hoy nos ofrece la inteligencia artificial y de lo que está a punto de brindarnos, de cómo puede afectar a nuestras vidas, también a la economía de las empresas, con Luis Sotillos, consultor de prestigio de numerosas compañías sobre inteligencia artificial. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando de la inteligencia artificial. Tú la conoces en profundidad, eres asesor de diferentes compañías, estás a la última. Decimos, bueno, voy a empezar por lo que acabo de comentar, que Altman y Hinton, uno de los padres de la inteligencia artificial, Altman, el CEO de GPT, del famoso GPT, que ahora estamos todos ahí probando qué es eso, dicen que tenemos que tener mucho miedo a la inteligencia artificial y que puede llevar a la humanidad al abismo. Sí, bueno, son posturas que entiendo también tienen que emplear para poder defender los propios desarrollos que ellos ofrecen a las empresas en los próximos años. No obstante, hay un miedo ahora mismo generalizado por un desarrollo de la inteligencia artificial que se pueda escapar de las manos y del control, ¿no?, de las personas que lo están operando, que además coincide con un momento en el que la opinión pública lo está poniendo en el foco para poder analizar hasta qué punto esto puede ser cierto. De hecho, tanto en Europa como en Estados Unidos, las regulaciones que se prevén para los próximos meses o quizás este mismo mes intentan controlar esos desarrollos de inteligencia artificial en un sector como es el occidental, que está compitiendo muy directamente con otro sector de inteligencia artificial muy fuerte en este momento, que claro, es el de China. Aquí la cuestión es que la regulación debería ser mundial, porque si nosotros hacemos una regulación en Europa, se hace otra en América y se hace otra en todo lo que es pues Asia, entonces nos podemos encontrar con diferentes regulaciones y que unos avancen mucho y otros no avancemos, pero al final, si la inteligencia artificial avanza sin límites, los riesgos están ahí. Como todo tipo de tecnología. De hecho, hay un paralelismo muy interesante que hace Altman en su presentación al Congreso de los Estados Unidos hace unos pocos días, en el que hace el paralelismo de la necesidad de tratar de supervisar los desarrollos en inteligencia artificial como se hizo con la energía nuclear, y menciona específicamente a la Agencia Internacional para la Energía Atómica. La energía atómica per se no es buena ni mala, el problema es qué hacen las personas con la energía atómica. Y desde el mismo punto de vista, la inteligencia artificial, que puede afectar sensiblemente el desarrollo de la sociedad, va a necesitar esa supervisión para que entre todos podamos estar seguros de que ciertos límites no se transgreden. Ahora, tenemos que decir que Hinton, que como decía es uno de los padres de la inteligencia artificial, se ha ido de Google precisamente para poder dar su opinión y alertar de los peligros de la inteligencia artificial, porque estando en Google no podía hacerlo. Esto ya nos tiene que situar, ¿no? Yo creo que todos éramos conscientes desde el principio que tiene bondades y tiene peligros, pero que él alerte tanto de esos peligros y diga que estamos en una situación poniéndonos ya en un riesgo muy inminente. Cierto, la cuestión es ¿cuáles pueden ser los principales riesgos del uso indiscriminado de inteligencia artificial? Hay muchos. En primer lugar, podemos hablar del efecto económico que puede suponer el desplazar una parte del mercado laboral, ¿no?, sustituyendo personas por inteligencia artificial. Pero por otra parte está el uso que pueden hacer los humanos de esa inteligencia artificial, por ejemplo, para influenciar en determinado tipo de colectivos, desde gente muy joven hasta personas en unas elecciones, y esos son los peligros reales a los que nos enfrentamos. Ahora, hay una serie de límites éticos que las empresas empiezan ya, y de hecho desde hace muchos años están siguiendo para poder controlar esos desarrollos,
Y lo sorprendente es que hoy en día haya compañías como la propia OpenAI de Sam Altman que estén solicitando al regulador, ¿no? Unos límites más estrictos desde el punto de vista legal. Fíjate, entre los peligros veíamos en este programa en el foco precisamente los deepfake, ¿no? Cómo se puede conseguir que tú seas protagonista, sobre todo lo utilizan para poner películas porno o relaciones con menores que no han existido, vídeos que parecen creíbles y que pueden destruir la reputación de una persona, ¿no? O sea, hablamos de eso. Fíjate, tenemos a Elon Musk que acaba de decir que le han dado luz verde ya para poner implantes en el cerebro. A través de Neuralink. dar cualidades que en principio se van a utilizar para bien, ¿no? Para solucionar temas de insomnio y también para solucionar temas de parálisis. Realmente son tecnologías ahora mismo que no convergen en ningún punto, es decir, son alternativas tecnológicas. La primera, precisamente, trata de descargar tareas repetitivas al ser humano, porque de eso realmente va ahora mismo la inteligencia artificial limitada, que es con la que se está trabajando en todas las aplicaciones con las que estamos pudiendo tener o interactuar el gran público ahora mismo, ¿no? Como GPT o BART en Estados Unidos u otras, y la otra tecnología lo que trata es precisamente eso, de dar un soporte a personas que tienen problemas motores o de otro tipo a través de tecnologías de implante neuronal. Claro, lo está haciendo Esperemos que no Dromics. confluyan exactamente ahora mismo. Dromics es como la rival en este caso de la de Elon Musk y está también haciendo eso, ¿no? Desarrollando para precisamente poder ayudar con esos microchips padeciendo parálisis. Y esto es buenísimo. Pero esto, por ejemplo, no está regulado para que se pueda hacer en todos los países. Bueno, ¿cómo va avanzando el tema de la regulación? Efectivamente, la verdad es que son tecnologías paralelas, son tecnologías distintas. De hecho, en Estados Unidos lo que se ha conseguido es que Neuralink tenga la autorización por parte de la FDA americana para poder empezar a hacer pruebas con sujetos humanos. Simplemente está en ese punto y además son tecnologías que no están o no persiguen que una inteligencia artificial realmente regule esas conexiones, ¿no? de esa tecnología con un córtex cerebral humano, ¿no? Indudablemente son avances al final. Lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de interiorizar esos avances con un sentido que permita a las personas sacarle todo el provecho posible sin tener que llegar a esas situaciones que hablabas, por ejemplo, del deepfake, en el que la gente no pueda distinguir la realidad. Nosotros tenemos el orgullo de tener a un español que es Rafael Yuste, que estuvo en el proyecto Brain con Obama y que ya lleva años pues hablando precisamente con Naciones Unidas para delimitar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y la ciencia también, porque el tema es que se pueda poder llegar prácticamente a donde queramos y hay que saber dónde queremos que llegue, ¿no? Correcto. Al final, lo importante de este tipo de tecnologías es pensar que los seres humanos puedan librarse de las tareas más repetitivas a las que nos enfrentamos todos los días, desde lidiar con un correo electrónico desatado donde muchas personas tienen cientos de correos al día, hasta la automatización de datos. Por cierto, algo en lo que la industria está trabajando desde hace muchos años de una forma muchísimo más eficiente. El problema es cómo influimos en las personas y cómo las educamos para que realmente se sientan liberadas del temor y sepan aprovecharla con sentido. El problema es justamente ese, Luis. Fíjate, Morgan Stanley sacaba hace muy poquito un informe en el que decía que la inteligencia artificial acabaría con 300 millones de puestos de trabajo. Muchos de ellos podrán trabajar en otra cosa porque se generarán nuevos puestos de trabajo. Esto es importantísimo, esto que acabas de decir. De hecho, el discurso alrededor de este tema está cambiando de forma, yo diría que bastante atemorizante en los últimos años. Hace 5 o 6 años, los informes de ese momento, año 2016-2017, aseguraban que el número de puestos de trabajo que se crearía en el futuro superaría a los puestos destruidos. Y ahora es cuando estamos empezando a ver algunos otros informes que aseguran que no va a ser así, que es posiblemente la primera vez en la historia de la humanidad que una tecnología sea capaz de, o por su culpa, destruir más puestos de trabajo de los que sea capaz de generar. Esto es un gravísimo problema, evidentemente, para la sociedad. Tenemos todos en la cabeza a Elon Musk hace ya años diciendo que terminaremos cobrando un sueldo vitalicio para que la inteligencia artificial trabaje por nosotros, con los problemas que eso conlleva, porque si la gente no trabaja y no tiene una motivación, no tiene una ilusión, ¿qué panorama de sociedad nos podemos encontrar? Pues absolutamente terrible. O sea, me da la sensación de que eso es uno de los grandes puntos que tenemos que trabajar como sociedad de forma conjunta con las empresas, con las universidades y los colegios a la hora de educar a las personas y sobre todo con los reguladores. No podemos permitir que una clase surja en la sociedad llamada clase inútil, en la que las personas no sean capaces o no tengan las oportunidades de desarrollarse en un entorno profesional porque solamente haya máquinas o inteligencias artificiales que trabajen por ellas. Luis, fíjate,
tenemos un panorama en el que nos encontramos con un metaverso del que se hablaba mucho hace un año y que ahora parece que ha caído al olvido porque ha llegado GPT con ese crecimiento que todo el mundo está hablando de GPT, ¿no? Pero es inteligencia artificial al final que nos está rodeando y que pretende avanzar mucho más. Decía que tú eres un experto en asesoramiento a empresas sobre inteligencia artificial. ¿Qué se encuentran ahora mismo las empresas en inteligencia artificial? ¿Qué tienen en sus manos y qué pueden aprovechar de ella y con qué tienen que tener cuidado? Pues yo diría que, en primer lugar, tienen enfrente unos, al menos, meses para realizar pruebas y para intentar interiorizar esa tecnología con sus empleados antes de que realmente puedan sentirse cómodos a la hora de hacer inversiones en ello. ¿Por qué? Primero, porque hay que educar a las personas que trabajamos en las empresas en que hay serios riesgos de filtración de datos de las empresas, de nuestros proyectos, si estamos utilizando este tipo de tecnologías cuya información está viajando a servidores fuera de Europa y fuera de nuestra empresa. Yo diría que ese es el primer punto de atención. Los hackers también, muchísimo cuidado. Sí, pero el problema es que se está alimentando, los modelos de lenguaje se están alimentando con las propias conversaciones que los empleados tienen claro, a través de este tipo de tecnologías y por tanto muchas veces hay filtraciones de claro, información sensible de la empresa a servidores sobre los que la empresa no tiene ningún control. Y en segundo lugar, que precisamente debido a ahora mismo la falta de regulación que tenemos en Europa y a la espera de que la Unión Europea pueda publicar la versión definitiva de su Artificial Intelligence Act, sí, ahora mismo hay dos cuestiones muy importantes y es que Google no se anima a liberar, por decirlo así, el uso de BART en Europa. Y por otra parte, Sam Altman se está planteando el dejar de prestar servicio a Europa con su ChatGPT y por tanto cualquier desarrollo que hagan las empresas ahora mismo en torno a esas tecnologías pueden sufrir en los próximos meses de no poder salir al mercado, ¿no? Otra cosa diferente es que es un momento casi, tendríamos que decir, como consejo para las empresas y para, oye, autónomos que quieran invertir en tecnología y decir, voy a ver cómo avanzo, oye, contención, correcto, vamos a ver, porque correcto, a lo mejor inviertes y no tiene sentido. Correcto. Pruebas y contención, lo acabas de decir muy bien. Es decir, ahora mismo es un buen momento para que la gente empiece a experimentar en entornos controlados qué tipo de valor se le puede extraer a esta tecnología, cómo automatizar tareas, cómo complementar nuestro trabajo con este tipo de herramientas, como lo hemos hecho en el pasado, desde la videoconferencia, que ahora es tan común, ¿no?, hasta la ofimática, ¿no?, o Internet hace más décadas, pero es el momento de estar tranquilos y de esperar a ver cómo se desarrolla esa regulación. Es que con lo que estás diciendo, y además es cierto, si la inteligencia artificial se nutre de todas las conversaciones que hay en el mundo a nivel global, de todo, absolutamente todo, ¿no? Aunque nadie personalmente esté fiscando, la inteligencia artificial tiene acceso a eso. Pero claro, si después las respuestas que da están basadas en todo eso, para las empresas esto es vamos a tener que volver a escribir y ni siquiera vocalizarlo en voz alta para que la inteligencia artificial no lo pueda oír. Bueno, verás, en algún sentido estamos, en general, le estamos otorgando demasiado poder a la inteligencia artificial como si esto fuera una conciencia global a la que se podría llegar en el futuro, nadie lo duda, pero que no es el momento actual, ese no es el paradigma real. Ahora mismo la inteligencia artificial lo que representa son algoritmos que controlan distintos tipos de aplicaciones que hoy por hoy están desconectadas entre sí. Quiero decir, no hay una conciencia global informatizada que esté vigilando cada paso o que se esté alimentando de cada conversación que tenemos o cada vídeo que hacemos. No estamos en ese punto ni ese es el riesgo ahora mismo. Dave Lin, que es el vicepresidente de Amazon, dice que entre 5 y 10 años todos tendremos un robot. Esto llevado a la vida personal y a la vida profesional, nos imaginamos un escenario, además de absolutamente distópico, pues es que es muy complicado compararlo con el ahora, ¿no? Bueno, de hecho, la vida y la sociedad tal y como la conocemos va a cambiar enormemente. Va a cambiar tanto como cambió la sociedad desde los últimos 30 años. Es decir, cuando ahora las personas normales no tenían acceso a Internet y no había un incremento de productividad global, como se ha visto después gracias a la ofimática o las comunicaciones por Internet, va a cambiar mucho. La cuestión es que en el futuro no solo tendremos un robot, como dice, ¿no?, al lado que pueda ayudarnos con determinado tipo de asistencias, es que realmente habrá robots asistenciales que ayuden en las ya clínicas. Tenemos, que ahora mismo está Alexa, uno puede estar pensando, ahora hay muchas cosas que me ayudan. Claro. No, pero estamos pensando en uno humanizoide, un humaniforme, sí, ¿no?, que es como se les llama ahora, que ya tenemos a Sofía, que sí, tiene nacionalidad saudí desde hace unos años. Pero nos estamos imaginando a esos con la superinteligencia, con todas las capacidades
y que sean capaces de suplantarnos. De hecho, hacia ahí está yendo precisamente Phoenix, ¿no? Esa es la cuestión. Hoy por hoy todo lo que es la regulación y la creación de robots que sean capaces de soportar o apoyar, ¿no?, determinado tipo de tareas, ya están ahí desde hace muchos años. Las fábricas de la automoción, por ejemplo, no son ajenas al proceso de la robotización y lo son desde hace muchos años. La cuestión es cómo vamos a tratar de trabajar en una cocina donde el chef es humano y los pinches son robots. ¿Es posible? Es posible. De hecho, en Japón hay algún hotel que está totalmente robotizado, donde no interviene ni un solo ser humano, y algún restaurante también. De hecho, nos encontramos a un McDonald's en Estados Unidos que está absolutamente robotizado, no hay ni un ser humano ahí. Correcto, y no van a ser los únicos ejemplos. De hecho, los primeros robots que sirven de forma automatizada a seres humanos ni siquiera tienen aspecto humaniforme. Son estas máquinas de vending que están en las oficinas de cualquiera y que también nos ofrecen sus productos. La cuestión es, ¿cómo vamos a ser capaces como sociedad para incentivar el trabajo realmente creativo y de valor, donde las personas estén aportando creación de valor, y cómo permitimos que en esas otras tareas repetitivas la inteligencia artificial o los robots se encarguen de lo automático, ¿no?, y de lo que realmente pues, no tiene tanto valor? Luis, pero ¿y en el mundo de la empresa cómo lo estáis viendo también? Porque, vale, estamos hablando de los robots, decimos los seres humanos pueden perder puestos de trabajo, pero al mismo tiempo estamos hablando de que Elon Musk en 6 meses ya tiene luz verde para poder empezar a implantar microchips. Eso, que al principio va a ser para el insomnio, estábamos diciendo, y para parálisis, va a llegar un momento en el que él mismo ha dicho que será para desarrollar capacidades humanas y darnos capacidades que ni siquiera teníamos. Nos imaginamos poder hablar idiomas que nunca hemos hablado, poder hacer cosas que nuestro cerebro a fecha de hoy no puede, con lo cual ahí podemos estar a la altura de los robots, en muchas cosas. En muchas cosas. Yo creo que el temor principal ahora mismo es la creación de inteligencias artificiales de carácter general, que es un poco ahora mismo la frontera de la investigación y donde están las empresas realmente que se dedican a esto intentando empujar. Es cómo crear inteligencias que sean capaces de hacer todo lo que hace un ser humano, pero mejor o con mayor productividad. Creo que ese puede ser realmente el límite donde ahora mismo tengamos que estar poniendo el foco para tratar de defendernos como sociedad de un auténtico aluvión de competidores respecto a los seres humanos. Tú estás muy especializado en metaverso. ¿Y cómo ves el futuro de metaverso, que decía que sonaba mucho hace un año y ahora se ha quedado un poco ahí? ¿Tú crees que tiene un futuro y que vamos a terminar todos ahí metidos en metaverso, viviendo una vida paralela que sea mucho más bonita que la que realmente tenemos en la vida real? Sí y no. Es decir, a la primera pregunta te diría que sí. Hoy en día miles de empresas y organizaciones de desarrollo de estándares están trabajando de forma decidida a través del Metaverse Standards Forum y de otros organismos internacionales similares para desarrollar un conjunto de estándares de interoperabilidad que permitan en el futuro a las personas disfrutar de servicios inmersivos en una web 3D mucho más ricos de lo que hay ahora y permitiendo vivir experiencias que hasta ahora no eran posibles. Pero tendrá que ser ver, sentir y oler. No tiene por qué llegar en ese momento ahora mismo. Para que te lo creas. Ni siquiera está ahora mismo en el foco de las empresas el llegar a una realidad alternativa de 5 dimensiones o de 5 sentidos. Eso lo tenemos lejos. Muy lejos ahora mismo. No se está trabajando en ello. El día que eso llegue, porque me imagino que crees que va a llegar, ¿no? Ni siquiera en esta próxima generación de tecnología. O sea, lejos. Está muy lejos. Pues entonces no te hago ya el supuesto, te iba a decir que cómo lo ves para el mundo de la empresa, pero vayámonos al presente inmediato. ¿Qué cosas están por venir ahora que pueden cambiar también el mundo de la empresa, el mundo de los negocios y el mundo de la gente que trabajamos todos los días? Pues fíjate, yo diría que lo más cercano que tenemos ahora mismo es la inclusión de estas herramientas de inteligencia artificial de forma limitada y localizada en las aplicaciones que todos conocemos, en las aplicaciones que estamos utilizando todos los días. O sea, como que estén más desarrolladas. Mucho más, exactamente. Es decir, ¿Y ahora qué te mismo, estás imaginando en concreto? A ver, fíjate, danos una pista, algo sabrás. No es que lo imagine, es que realmente Microsoft, por ejemplo, ha anunciado el desarrollo en los próximos meses de la potenciación de sus herramientas ofimáticas tradicionales con este tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, sin dar muchas marcas, imagínate conectarte a una videoconferencia con tus compañeros de trabajo y dejar que una inteligencia artificial de forma automática realice las minutas de la reunión, el acta de la reunión, y además sea capaz de identificar las tareas de las que se ha hablado, asignarlas a las personas de las que se ha hablado y hacer un resumen de forma totalmente automática que quite el tiempo, que es un horror, es muy farragoso para todos los seres humanos que participamos en esas reuniones. O imagínate estar consultando tu correo electrónico y dejar que la inteligencia artificial te la ordene y te presente los más prioritarios e incluso te proponga
no es que lo haga solo, que te proponga la redacción automática de borradores para ir respondiendo. O que estés redactando un Word, un documento y te proponga reacciones alternativas, varias con distintos tonos y con distinto tipo de alcance. Eso nos va a permitir a las personas que hoy día trabajamos en el día a día, sin sentirnos amenazados con una inteligencia artificial que nos sustituya el puesto. La empresa va a saber que hay una máxima optimización de todo y los trabajadores pues vamos a descargarnos de tareas que al final te distraen de lo esencial. Eso es, correcto. Yo creo que ese es el panorama más realista que hay ahora mismo. Es el pensar que la inteligencia artificial de forma distribuida, localizada y no como ese gran hermano mundial, ¿no? Nos puede ayudar en temas muy específicos a ahorrarnos tiempo. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? Que la inteligencia artificial, así, en el brevísimo plazo, lo que va a hacer es ayudarnos a ahorrar tiempo, a optimizar y a poder centrarnos pues, en lo esencial, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Luis. Muy amables, gracias por invitarme y por pasar este día. Ha sido un auténtico placer. Y nos vemos de nuevo aquí en El Foco con otro tema muy interesante y de actualidad. Ya lo sabes, esto será la próxima semana. Hasta entonces.